No, les decía que ahí les pasé la documentación y como siempre repasamos un poquito. Eh, Básicamente es así, en resumen. Cuando nosotros tengamos que hacer los layout, ¿sí? A diferencia de Grid, perdón, de Flexbox, nosotros con Grid vamos a tener mucho más control de la distribución de los elementos. Vamos a poder básicamente especificar con mayor precisión, ¿sí? Cómo se van a distribuir los elementos en nuestro documento web. ¿Sí? Bueno, lo que ustedes pueden leer, ¿no es cierto? En Grid se pueden utilizar sistema de rejillas, ¿sí? O de grillas, para poder dividir en áreas o regiones principales, en términos de tamaño, posición y capas, ¿no es cierto? Todo esto para poder estructurar los elementos. Vamos a hacer así, vayan copiando, a ver, así ustedes me siguen. Esto voy a cerrar y después armo un repo con este y les paso. Aunque nada, son 3D. Lo dejo ahí. Vamos a hacer otro. Y esto lo vamos a poner grid.h. Una estructura básica. Y nada nuevo. Hasta ahí vamos. Bueno, cópiense esto que está acá. Vienen el HTML. Lo pegan. Después copian el CSS. Y acá ya elección de ustedes. Si quieren hacer una hoja de estilo aparte, si no, lo pegan acá. Dice, perdón, no, recién voy a entrar a la clase. No hay problema. Igual podés ver la RP. Estamos trabajando con... bueno, igual llegaste para la parte más importante, que es cómo estructurar con sistema de grillas, utilizando grid. Ahí hay lo voy a pasar otra vez, la documentación. ¿Sí? Por si no se puede ver el historial cuando ustedes ingresan tarde, o no pueden ver ya lo que se habló previamente. Les pregunto a ustedes porque yo siempre ingreso primero. Sí, creo que sí, se puede ver los mensajes. Bueno, está entonces. Gracias. Bueno, un HTML, el CSS ya eligen ustedes dónde lo quieren colocar. Yo lo pongo acá nada más para tener a mano. Ahí. Y acá pego. Uy, pegué cualquier cosa, ¿cierto? Ahí. Bueno, uy, ¿qué será todo esto, no? Entonces, siempre empezamos por la estructura, ¿no es cierto? Identificando a un elemento, que por lo general es el padre de una serie de elementos que vamos a estructurar, y vamos a ver que cada uno de ellos tiene una clase diferente, que va desde el 1 hasta el 6. Y más arriba, en la parte de los estilos, o en su hoja de estilo, van a poder ver que eh, tanto a ese elemento padre como a los elementos hijos se le aplica ciertas configuraciones, voy a decir por ahora. Bueno, y por un lado tenemos, así como teníamos Display Flex, tenemos ahora lo que es el Display Grid. Ahora, para ir viendo con el Live Server, esto lo voy a cortar acá, y ahora vamos a abrir de vuelta. Uy, y acá se arma un tema, ¿no? Ahora, para poder visualizar, fíjense que hasta acá hay un detalle, que es que nosotros podemos ver solamente los valores, ¿no? Pero si analizamos, siempre inspeccionamos, vamos a ver qué pasa con los elementos. Fíjense que acá hoy yo tenía el contenedor que me aparecía como flex y ahora me dice que aparece como grid, ¿no? Si ustedes le hacen un clic, van a empezar a ver, bueno, todo lo que ya definimos en el CSS, ¿no? Pero vamos más para acá y vamos a ver que hay más información adicional eh, sobre el elemento. A ver, alguien está intentando ingresar. Ahí está. Coloquen ahora en la parte del style, ¿sí? Para todos los elementos.
¿sí? Coloquen lo que es un borde de un píxel solo. Y después coloquen lo que es el box sizing como border box. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Si le agregamos un color a cada uno, bueno, nosotros podemos llegar a concluir en qué espacio ocupan cada uno, ¿no? Pero fíjense que acá hay algo interesante. Esta es la forma para mí más complicada de definir la parte de los grid, porque tenemos que especificar, digamos, tanto columnas, ¿sí? Como las filas que va a ocupar. Pero ¿cómo se empieza declarando esto? Nosotros vamos a tener un elemento padre, que es el que tiene la clase wrapper, ¿sí? Que pueden ver acá, y además sus elementos hijos, ya dijimos. Para empezar a definir un sistema de grilla, nosotros vamos a utilizar el display grid y vamos a indicar cuántas columnas queremos que haya en todo el documento, ¿sí? Entonces, este documento se va a definir, a ver si lo puedo poner, déjenme que lo busque. A ver, déjenme que lo busque. Bueno, no lo estoy encontrando acá. Deep Wrapper, ahí está. Si ustedes están en Firefox, pueden venir acá a la parte de cuadrícula, ¿sí? Que se encuentra en distribución. Y, bueno, en el inspector, ¿sí? Y si ustedes hacen clic acá, le va a mostrar la disposición de las grillas, ¿sí? Esto es lo bueno de Firefox. Y van a ver que efectivamente nosotros tenemos tres columnas, pero ¿cómo se definen? Acá me dice algo de un repeat, y después me dice un 3 y después un FR. Nosotros podemos fraccionar lo que es el ancho de todo el documento, del DOM, ¿sí? Y hay varias formas de hacerlo, digamos. Nosotros podemos decir, bueno, quiero que el documento se fraccione de esta manera. Una fracción, una fracción, una fracción, y así sucesivamente. Todas las fracciones que yo quiera darle, y fíjense cómo automáticamente me va cambiando la cantidad de columnas que se van generando. Entonces, por supuesto, como es, ya vieron lo que es escribir tantas veces lo mismo, entonces tengo una opción de utilizar un método o una función que me dice que puedo repetir, ¿sí? 3 veces lo que es una fracción, y eso va a dar un equivalente a 3 fracciones, por supuesto. ¿Sí? 3 por 1, 3. Entonces, de esta forma, yo puedo simplificar la definición de cuántas columnas va a tener mi documento. Y después, con el gap, lo que hacemos es una separación, ¿sí? Que es esto espaciado que pueden ver entre cada uno de las filas y columnas, ¿sí? Entre cada uno de los elementos HTML. Y después viene lo que es la definición de las filas. Es decir, ya dijimos, bueno, cuánto va a ocupar de, de columna, es decir, cuántas fracciones vamos a hacer. Pero ¿y hacia abajo qué pasa? Entonces yo le voy a pedir que comenten aquí y vean qué pasa. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Ocurrió que donde no se ven las palabras, digamos, ¿sí? Donde no hay contenido, automáticamente se suprime lo que es el espacio respecto del alto, ¿no es cierto? Entonces, si no hay contenido, automáticamente se va a intentar adaptar o va a generar una línea, y van a ver que si volvemos a activar lo que es a descomentar, ¿sí? Me vuelve a generar lo que son un mínimo y un máximo, que es algo similar a colocar una función como en este caso, donde nosotros le decimos que las filas automáticamente tienen que tomar un valor mínimo o máximo de 100 píxeles. Y el auto le indicamos que sea para todas las filas que se van generando. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? No. Más o menos. Más o menos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, acá para quitar un poquito de complejidad le coloco. Quiero dividir a todo lo que es el documento web, ¿sí? En una fracción, una fracción y una fracción. Entonces, automáticamente va a calcular cuánto es el ancho. Si ustedes maximizan, ¿sí? No importa cuánto tenga, siempre va a dividir en partes iguales, ¿sí? En tres fracciones. Y para lo que es el gap, fíjense, quítenle el gap, por ejemplo. Ustedes vayan probando siempre y fíjense cómo se suprime el espacio que hay entre todas las columnas y las filas. Ese gap es un espaciado entre los elementos. ¿Qué elementos? Cada uno de estos. Hay un espaciado entre eso. Entonces con el gap hacemos eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante a veces utilizar el gap? Yo empiezo a poner margin top, margin left, margin allá. ¿Sí? Entonces hay una desproporción entre los espacios y sobre todo voy empujando los elementos, con lo que eso implica, ya vimos con el box sizing. Entonces con el gap automáticamente tenemos un espaciado que es proporcional a todos los elementos y queda prolijo, digamos, como lo que ustedes están viendo. Ahora, hay otra propiedad que es el de cómo generar las filas, digamos, para cada uno de los elementos. ¿Sí? Para cada uno de estos elementos nosotros vamos a generar filas, ¿sí? O sea, un alto, que como mínimo máximo va a tener 100 píxeles, no más que eso. Y esto se va a aplicar automáticamente, digamos, para todas las filas que se generen. ¿Sí? ¿Y qué pasa si le pongo un 2 acá? ¿Sí? Se rompe todo, ¿no? Entonces yo automáticamente, eso es porque no estoy controlando bien la cantidad de elementos que tengo. Entonces yo ahí tengo que colocar de forma automática, ya vamos a ver después otra forma, y ahí automáticamente se reacomodan todos los elementos porque eso lo controla directamente Grid a través de la fila que se generan automáticamente. Porque yo si no tengo que darle la cantidad específica para poder, a ver, lo último de qué, perdón. Si no le tengo que dar la cantidad de filas específica que van a ser para esto, para esta cantidad de elementos que yo tengo. No sé, Enzo, si querés repetir a qué te referías. Bueno, mientras, pasamos a lo siguiente. Ya definimos en cuántas columnas se divide horizontalmente. Y que cuando se generan las filas, se generen con un máximo de 100 píxeles. ¿Sí? Dale, buenísimo. Ahora, ya tenemos ese sistema definido, pero tenemos que decir ahora, para cada elemento div que está acá, cuántas columnas tiene que ocupar. Entonces, yo quiero que ocupe de la columna 1 hasta antes de la columna 3. Entonces, ahora colóquenle un background color y pónganle un red. Entonces, ocupa, ¿sí? A ver, se da vuelta. Porque se cuenta así, 1, 2 y de 2 a 3. ¿Sí? Esa es la forma de contabilizar. Y, por supuesto, va a ocupar una fila, que es lo que ustedes están viendo. Esta parte sí hay que atenderla con cuidado porque un poquito... Ahora, vamos hasta acá. Fíjense, colóquenle un color, background color, blue. Mm, ya se complicó, ¿eh? ¿Quién me explica cómo sería ahí la contabilización? Sería de columna 2 a 4, 2, 3, 3, 4. ¿Y la fila? Profe, ¿cuál sería la columna 4? No. Siempre el sistema, digamos, que te divide, ¿sí? Si bien vos ves como tres columnas, pero se contabiliza de esta forma. Uno, ¿sí?
2, 2 a 3, 3 a 4. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Es una forma de contabilizar. Y con la fila pasa lo mismo, ¿no? Fíjense que hacemos desde la 1 hasta la 3. 1 a 2, 2 a 3. O sea, cuenta las calles, no las cuadras. Sí, excelente. Sí, tal cual. ¿Se entiende? Fíjense cómo Sí, sí. se superpone, ¿no? Entonces, después vamos a ver algo más interesante con el Z-index, cómo podemos posicionar sobre. Pero bueno, ahora vamos al siguiente, al tree. Coloquemos otro colorcito. Background color. Vamos a poner un green, por ejemplo. Y ahí de vuelta, ¿no? Dice que ocupa, fíjense, una columna. Entonces, uno, nada más. Se puede simplificar. Y si yo coloco, ¿sí? No cambia nada. Entonces, simplificamos. Y ocupa desde la 2, o sea, uno, 2, desde acá arranca. Y es 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Bueno, ahí ya me imagino que ya debe quedar más o menos claro, ¿no? Cómo se hace la contabilización. Nuevamente, ocupa simplemente la columna 3, es decir, de 3 hasta 4, y de fila la 3, o sea, de 1, 2, 2, 3, 3, 4. Solamente esto. Seguimos rellenando. ¿Me van siguiendo o no? Profe, a mí no me queda claro lo de cómo contabilizar las columnas. A mí tampoco. Porque nosotros estamos viendo el rango, ¿sí? Nosotros vamos desde el primer extremo, ¿sí? Del extremo 1 hasta el extremo 2, ahí tenés la primera columna. Del extremo 2 al extremo 3 tenés la segunda columna. Del extremo 3 al extremo 4 tenés la tercera columna. ¿Sí? No contamos la columna en sí, sino los extremos. ¿Sí? Es la forma que nosotros le indicamos a grid desde que, si bien dice grid column, ¿no? Está compuesta por el extremo 1 y 2. Entonces, ¿de dónde va? Desde el 2 hasta el 4. Y vos decís, bueno, ¿cuál es el extremo 2? Tenés el extremo 1 y el extremo 2. El extremo 2, el extremo 3 y el extremo 4. Profe, en el que dice en el 3, ¿no tendría que pintarse también lo que justo dice ahí arriba el 3? ¿Eso no tenía que pintarse también de verde? ¿Perdón, Estoy cuál? todavía, estoy todavía viendo cómo es el tema de las columnas, por eso. Ese que dice Empieza 3, acá. sí. 1, 2. ¿Sí? Y acá dice que empieza en 2 a 5. Entonces no colorea el 2. Es que acá empieza el 2. Ahí, listo, listo, Porque listo. tenés el gap, lo que tenés acá es el gap, ¿viste? Sí, Y sí, acá sí. lo que dice es que independientemente del gap, te va a colorear todo. Ok, listo. ¿Sí? Entonces Ah, acá arranca profe, el ¿y 2. Ujú. ¿Sí? Te por escucho. qué el uno pinta el gap con al lado del 2? Porque se está superponiendo. Fíjate que esto tiene una intersección, ¿no es cierto? Si yo le saco el color acá, fíjate hasta dónde llega el rojo. ¿Viste? Entonces, como el otro elemento está por encima, fíjate a ver si lo puedo hacer de esta forma. A ver, si me da pelota. Profe, y si borra, por ejemplo, en vez de la fila, en el número uno, ponga el número uno. ¿Así? ¿Cómo? No, no, subo para arriba, en el uno. Ujú, acá. Sí, en grid round, no, ahí en el grid column, a ver, Ujú. sería primera, eh, claro, le borra el 3, y quedaría solamente pintado la primera columna y la primera fila.
y no abarcaría, digamos, hasta la segunda columna. Ahí está, exacto. Pinta una sola celda, digamos, una sola columna. Claro. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le decía. Ustedes ahí van a poder mostrar números de línea. Fíjense, ahí está. ¿Sí? Mostrar nombre de área, tiene extender líneas. Ahí está. Con ese más que bien. Fíjense, ahí ya le... No, es espectacular. Firefox para desarrolladores es espectacular. ¿Sí? Fíjense, ahí tiene de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa con la columna 2 a 3 de la fila 3 a 4, digamos, que está solamente en blanco? No tiene color. Está, Claro. y está desocupada. Está esperando. De hecho, fíjate, a ver, vamos a colorear lo Puede- que queda para que se entienda. Y vamos a darle un hermoso aquamarín. Y nos queda esto, que ahí tenemos que ordenarlo de alguna forma. Espera que un alumno la pinte. Sí, queda, digamos, pendiente de ocupar ese espacio. O sea, nosotros cuando hagamos un diseño, esto es a modo didáctico, ojo, para que ustedes entiendan y se pregunten por qué pinta el azul sobre el rojo, ¿sí? ¿Por qué el rojo va hasta allá y no se ve? Entonces, esa es la idea. Obvio que nosotros nos vamos a estructurar así. La idea es que, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, para el verde, ya me da una noción de cómo yo podría usar para una site, ¿cierto? ¿Cómo podría yo pintar una site? ¿Cómo podría pintar un footer? Una barra de navegación. ¿Se entiende el ejercicio? El ejercicio es mental nomás, pero está Sí, bueno sí. lo que voy a decir. Es simplemente esto, hay que ocuparlo de alguna forma, para que no quede ahí. Y si, y si quiero que el verde no pinte los gaps y tendrías que hacer, eh, digamos, pintarlo de forma individual. Claro, tenía que pintar columna por fila. Tendría que hacer, en vez de ser Uno, 3, claro, sería 3, 4 y 5. van a faltar más elementos que pinten solo eso. Claro. Porque se supone que es un solo elemento, entonces ocupa, digamos, una distribución eh, específica. No es que lo vas a partir a un solo elemento. De hecho, ahí tendría que aplicar un gap sobre el 3, por ejemplo. Que ahí ya implica hacer otra. No sé si en qué caso lo usaría, pero ya hablamos de meter estructura acá adentro, adentro del 3. Y haces un gap de esto. Entonces ahí sí te va a dividir el color de estos tres. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió más o menos? Después igual, a ver, vamos a hacer una especie de... Vamos a intentar... A ver, este código CSS, voy a quitar de acá. Sí. Me voy a hacer un archivito que se va a llamar grid.css y pego ahí. Después lo voy a linkar. Bueno, pero después no, ahora no. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto lo voy a comentar. Y acá voy a hacer una estructura como lo que más o menos nosotros estuvimos repasando, ¿no? Vamos a tener por un lado lo que es vamos a tener un contenedor, ¿sí? Acá vamos a colocar toda la estructura. Vamos a decir, por un lado voy a tener la etiqueta nav, voy a tener por otro lado lo que es el main, voy a tener lo que es mi aside y lo que es el footer, ¿no? Entonces nosotros, esto es una distribución súper sencilla. Bueno, nav acá, el contenido principal, barra lateral, y acá footer. Bien, entonces ahora el ejercicio es que nosotros podamos este, ubicar como corresponde, digamos, estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos que le sacamos primero el margin,
y el padding, todas las... Y ocupamos el borderbox. Bien. Pregunta. ¿A quién le aplicamos la propiedad display grid? A contenido principal. ¿Mm? No. Fíjate bien. ¿Qué es lo que envuelve a todo? ¿Quién es el que...? Ah, contenedor. Exactamente. Ahí está. Bien, bien se va también. Entonces nosotros primero tomamos a ese contenedor y a ese contenedor es al que le aplicamos nosotros todo nuestro sistema de grilla, ¿no? Entonces vamos a decirle un display grid. Tenemos por otro lado grid, grid template column. A ver, no. Este lo vamos a copiar. Este no. Ahí no. Vamos a dejar por ahora. Ahí está. Profe, Sí, ¿y se puede combinar así grid con flex? exactamente. La idea es que vos esta estructura que hacemos lo hagas con grid, porque ya viste la flexibilidad que hay para que un elemento ocupe determinado espacio. Si esto nosotros tuviéramos que hacerlo con Flexbox, vieron que yo hacía los 800 por 800 y tenía que definir después, bueno, yo iba alineando el cuadrado, ¿no es cierto?, en cada una de las posiciones. Pero Claro. no tengo un control de filas y columnas, en el sentido de, si yo creo un elemento en forma de barra lateral, por ejemplo, el elemento que sobra yo tengo que hacer un cálculo, ¿sí? Tengo que usar una propiedad que se llama calc, ¿sí? Calc, y es horrible. Por ejemplo, si quiero hacer un width, tengo que hacer un cálculo y calcular lo que son esos 200 píxeles menos lo que está ocupando la barra lateral, por ejemplo, no sé, 250, 230. ¿Sí? Entonces esto es complicado, ¿sí? Porque te va a servir para una determinada configuración y después ya vas a tener que ir cambiando según el tamaño de la pantalla. Mucho código hay que escribir ahí, ¿sí? Mucho complicado sobre todo. Entonces con grid te ahorra eso. Y dentro de cada elemento, como por ejemplo el main, ya vamos a hacer alguna práctica. Vamos a poner acá algunas imágenes o algo como para... ¿Se acuerdan que yo les ponía del blog, bueno, las imágenes más votadas o algo así? Vamos a hacer algo acá con un section, acá. Con article in section. Bueno, eh, estamos hasta acá, entonces ahora yo lo que necesito es, vamos a colocarle una clase a cada uno porque navbar, vamos a colocarle main content, la voy a poner acá, class aside y footer. Sí, hay que acostumbrarnos a trabajar con las clases. Bien. Entonces viene, ¿no?, la primera tarea. Bueno, la segunda. Tengo el navbar, ¿no es cierto? ¿Qué distribución tiene que ocupar este navbar? Según lo que habíamos visto. Según nuestro, ¿sí?, todo el ancho, ¿no? Entonces, ¿cómo le especifico eso? Grid. No, revisen su archivito. Acá le dice, miren, grid column y grid row. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero ahora queremos que el navbar, vamos a darle un colorcito para que ustedes se identifiquen. Background color, vamos a ponerle un green. Ahí está, ahí sabemos lo que ocupa hasta ahora, porque dividimos en 3 fracciones el documento. Entonces hacemos lo siguiente. Decimos, bueno, quiero que ocupes de columna, que ocupe ¿cuánto? Desde 1 hasta 4, ¿no es cierto? Y fíjense, automáticamente, ¿sí?, empuja el otro elemento hacia abajo. Bien. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con ¿quién? Con main content. ¿Sí? Entonces a main content, que vamos a hacer lo mismo, pero cambiamos cuánto va a ocupar. Y acá es donde, bueno, ya entramos a decidir nosotros
hasta cuánto tiene que ocupar. Entonces decimos, bueno, acá el tema de grid, faltó el grid row, ¿sí? Que en este caso nosotros no definimos un ancho, un alto específico, pero eso después lo podemos complementar con esto, digamos. ¿Sí? Bien, después, ¿qué más? Tenemos, bueno, grid row, habíamos dicho lo mismo. De 1 hasta cuánto tiene que ir este. Hasta 2 o 3. 2 o 3. Main Dos. content, ¿hasta cuánto tiene que ir? ¿Hasta 2? Dos. ¿Seguro? Tres. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Sí? Entonces Para acá que juegue le el footer. cambiamos a yellow. Epa, yellow. Uy, qué lindo. Profe, Sí, señor. en el grid template column, ¿cuántas fracciones en 3 le dividió? Yo estoy replicando el código por eso. Sí, sí, exactamente, en 3. Nada más que bueno, tienen esta opción, o si no, repeat, y ponen 3 veces una fracción. Que para mí me gusta más esto. Y es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, el aside, ¿cuánto tiene que ocupar? El aside tiene que ocupar, vamos a hacerle un background color primero. Y tiene que ocupar, bueno, grid column. Y acá hay un detalle, ¿no? Que vieron que dicen de 3 a 4. Si yo coloco 3 nomás, ¿qué pasa? Automáticamente, esto es una forma de resumir, ¿no? Cuando hay un solo espacio, digamos que yo voy a abarcar de 3 a 4, yo puedo resumirlo con el primer valor nomás, ¿sí? Entonces vieron que no incide nada, entonces le coloco el 3 y ya está. Y después, el último, va a ser nuestro footer, donde, nuevamente, vamos a darle un color azul, y acá el grid column, vamos a darle un, ¿cuánto diría acá? Exactamente. No, tal cual. ¿Sí? Y después ya queda jugar con el alto, ¿no? De que este contenedor tenga un height del 100% del view height. Y después ya es ir dándole un alto específico a cada uno de los, de los elementos. ¿Sí? Pero fíjense que lo que tiene que ver con la distribución se hace tal cual nosotros le pedimos y no tuvimos que hacer demasiado. ¿Sí? Fíjense que son poquitas líneas. De hecho, le suma más el tema de el color que otra cosa. ¿Sí? Después una línea por cada. Y ahí ya tienen estructurado. Entonces ahora ustedes pueden añadir contenido acá. Como por ejemplo, no sé, vamos a elegir una foto, la vuelta, la imagen. Soy Iron Man. Vamos a poner la imagen. Si buscamos esta, por ejemplo, copiamos dirección de la imagen y lo colocamos acá. Search, article, no, search. Bien. Y acá colocamos IMG, pegamos. Esto tendría que ser hasta acá. Ahí está. JPG, ahí va. Bueno, por supuesto ustedes le dan el ancho que corresponde. Pero hoy lo que me preguntaban, a lo que yo quiero ir, le vamos a dar un alto específico. Vamos a poner un width 200 y va a calcular automáticamente lo otro. 200 height del 200. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Uy, quedó feo. Bueno, ahí, pasamos así. Cálculo automático. Bueno, copio esta sección 3 veces. ¿Sí? Y van a ver que si empezamos a estudiar esto, a ver la configuración, vamos a repasarlo acá.
¿Vieron la estructura? Sí, automáticamente ya puedo inferir de que los section, como son etiquetas de estructura, ocupan todo el ancho. Sí, pero a mí no me gusta esto, entonces yo quiero hacer otra cosa, algo diferente quiero hacer. Por ejemplo, quiero agregarle un párrafo, ¿sí? Puede ser también un título, ¿no? Puede ser un título como un H3, y acá le pongo imagen más votada de, bueno, agosto. ¿Sí? Después lo replicamos más. Párrafo con un lorem de 8 palabras. Bueno, a ver cómo queda. Ahí está, perfecto. Ya me voy acomodando. Esto copio y vamos a reemplazar lo demás por eso. Quito, pego una y ahí pego otra vez. Tengo tres entonces. ¿Sí? Ahí está, las tres. Bueno, ¿qué puedo hacer, digamos? Y ahora puedo empezar a aplicar lo que es Flexbox sobre el elemento padre, que es main content. Y ahí es donde nosotros empezamos a combinar. Fíjense, main content, yo podría aplicar ahora un display de tipo flex. ¿Vieron? Entonces, ahora dicen, bueno, esto no se ve tan bien, la verdad. Entonces, apliquemos lo que es la dirección, ¿no? Flex direction de tipo column. Bueno, se sigue viendo igual, ¿no? Pero vamos a centrarlo. Si yo quiero centrar ahora, ¿qué uso? ¿Justify o utilizo Align? Justify Content Justify. Center. Justify Content, Center, ¿no? Ujú, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta alinear. No, pero ¿y ese es el alineado? Pero se le pregunto, ¿cómo alineamos el Align, centro? align Align. item. Ah, ahora sí, ahí me gusta más. Bueno, igual ya vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Eh, y Justify Content sí lo podemos utilizar. A ver cómo queda esto. ¿Sí? Bueno, esto es para que ustedes vean cómo se puede ir jugando con los elementos. Pero vamos a hacer algo un poquito más coherente. Voy a quitar, vamos a dejarle con Flex Direction Row. ¿Sí? Y a ver. Ah, no, perdón. Vamos a dejarle como está, column, pero no voy a alinear al centro. Fíjense esto. Si yo quiero tomar esto y colocarlo al costado, ¿cómo hago? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Sí? Veamos la estructura. Tengo una etiqueta padre y después tengo básicamente una imagen y otros dos elementos. ¿Qué podría hacer con estos dos elementos? Le Podría podés poner encerrarlo una en un clase div. al section. Exacto. ¿Cómo? Encerrarlo en un div primero. Claro, exactamente. Entonces yo los encierro en un div. Vamos a ponerle textos, por ejemplo. ¿Sí? Y acá pego. Entonces, esto voy a reemplazar con cada uno de estos. ¿Sí? Bueno, pero se ve igual, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurre que pueda aplicar para cambiar que no se vean ya como uno arriba del otro, sino que se vean al costado? ¿Qué se le ocurre? Y a la clase texto, lo primero lo pasaría a row, a En horizontal. realidad, en realidad yo lo que quiero es que la imagen y el div estén uno al lado del otro. Display flex, display inline, puede ser. Si aplico display inline, ¿a quién le aplico? Section, al padre. El section. A ver, vamos a probar con uno. A ver si es cierto. No me está mintiendo. Section, display inline. A ver, no pasa nada.
¿Por qué? A ver, vamos a agregarle una clase a cada uno. A ver. Vamos a poner acá una clase, sección, vamos a poner así, para identificar. Sección. No, sigue igual. Display flex, si yo le pongo flex ahí, en vez de inline, display flex. Muy bien, señor. Muy bien. ¿Sí? Entonces fíjense cómo yo ya empiezo a distribuir el contenido de otra forma. ¿Sí? Y ya empieza a parecerse más a algo como un post, donde yo inclusive después de cada uno de estos sections, hay mejores formas, pero voy a hacer de esta manera. ¿Sí? Y ya empiezo a agregar lo que es un espaciado. Inclusive, como main content, vamos a revisar, es de tipo flex. ¿Qué puedo hacer entonces para que no estén pegados? Gap. ¿Cómo? Un column gap. Sí, pero a ver, vamos a aplicar un 10 píxeles, a ver qué tal se ve. Sí, pero tengo estos tres elementos y me está sobrando bastante espacio acá. ¿Qué hago? A lo que dijimos que es un space between, que tiene que ver con Justify content. justify content, seguro. Space Ahí, between, bueno, vamos a probar. ¿Sí? Ah, ahí me gustó más. Ahí me gustó más. Pero vieron, o sea, la idea es que cómo ustedes le van dando la distribución, ¿no? El contenido. Si ustedes no quieren que quede tan pegado, arriba y abajo, ¿qué hacemos? te aplico un margin. No, O señor. Everly. Ahí está, sí. Ahí va. Y sí, algo hay que hacer, ¿no? Bueno, buenísimo. Pero ahí va tomando forma, ¿no? Porque, pero lo que yo quiero que entiendan conceptualmente, después ustedes lo mejoran. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? El A mí me menú, profe. gustaría agregar, sí, ahí ya vamos por eso, pero me gustaría centrarme más en el contenido, porque esto ya ustedes después le dan el alto que ustedes, el máximo que puede tomar este elemento y ya solucionan, pero vamos a centrarnos acá, ¿sí? Porque estamos en la parte compleja de estructurar el contenido, ¿sí? Que acá es donde se complica siempre. Fíjense, voy a complicar un poquito el trabajo. Eh, Vamos a venir acá, le agregamos, por ejemplo, un footer a esto. Vamos a decirle un footer. Y acá vamos a agregar, por ejemplo, a ver, vamos a hacer así. Eh, Actualizado el, y ponemos la fecha de hoy. 22 del 08 del 2023. ¿Sí? Me copio esto y pego, por supuesto, en los otros. Bueno, tengo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para modificar esto y colocarlos en la parte de abajo? ¿Separar más el texto? Sí, exactamente, la imagen. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar esto de nuevo? Yo tengo, fíjense, vamos a analizar. Tenemos toda la parte de esos textos que están al lado de la imagen dentro de un div padre. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con este textos? Debería a la clase sección tomar el hijo de texto. A ver, A ver, sección, vamos a tomo hacer texto y después footer hasta llegar ahí. sección, textos y después footer. Footer. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y qué hacemos ahí? A ver. ¿Cuál era la, disculpe la pregunta? Era Sí, mira, tenemos ahora este dato que dice actualizado el, pero queda feo ponerlo de esta forma, ¿no? Entonces hay que ponerlo acá abajo. ¿Cómo hacemos? y aplico display flex. Bien,
Y después, ¿a quién le aplico display flex? A footer. ¿Seguro? Si le aplico footer, ¿qué va a hacer? Esto es importante, ¿eh? Porque nosotros a la hora de aplicar flex tenemos que identificar a qué elemento le vamos a aplicar flex. Si yo le aplico display flex a footer, ¿qué va a hacer? Tengo un solo elemento acá. ¿Se va a notar la diferencia? A texto. Tengo que elegir la I también, o sea, El A la clase. elemento padre, exactamente, el elemento padre, le colocamos el flex, ¿no es cierto? ¿Y qué hace por defecto? ¿Cuál es el sentido por defecto? Lo pone en línea, hay que pasarlo a column. Exactamente, señor. Sí, entonces ahí yo voy modificando ley column, column, bueno, column, flex direction, perdón, cualquier cosa. Flex direction, con razón no me tomaba. Y ahí está de vuelta, ¿sí? Y ahora, ¿cómo puedo hacer para distribuir? ¿Por qué no cambia? ¿Qué me está faltando? ¿Por qué no baja si ya le puse display flex, display column? Justify content and No hay que ponerle space evenly. Ah, bien. El espaciado, acuérdense, ¿sí? Evenly, ¿qué hice? Mm, se ve, digamos, ahí yo va. tengo que mover las fechas solo al final o tengo que mover todo. Y tiene que distribuirse de manera tal que la fecha quede abajo, ¿sí? El pay Dice, around. a ver, ahí around, casi, ¿eh? ¿Qué hacemos con texto además? Le ponemos un alto del 100%. ¿Qué dicen ustedes? 100%. A ver, ¿cambia algo? No cambia mucho. Space around, space between, tampoco, porque el between, ¿qué va a ser? Ah, bueno, el between, claro, perdón, era el between. ¿Por qué? Porque el between, digamos, en los extremos, tanto arriba como abajo, ¿sí? En la parte exterior no va a colocar espaciado. ¿Sí? Entonces ahora si yo tengo, fíjense, este lorem, lo vamos a cambiar, lorem, de 10, o de 20, bueno, ¿sí? Ahí está. Volvemos. 40. Bueno, es bastante largo el contenedor, por eso podemos darle inclusive un ancho. A ver, ¿cuánto de ancho le damos? Un width de, Profe, ¿y no funcionaría de la misma manera si le damos un padding? ahí está. Un padding sí, pero ¿cuál es el tema con el padding? Estás añadiendo espacio, ¿sí? A la estructura y el tema con los espaciados es que vos tenés que hacer un cálculo después. Entre menos uses el padding y el margin, te va a dar, digamos, un mayor, va a ser menos complicado manejar la separación de los contenidos. Fíjate que lo que nosotros solucionamos con una clase, ¿sí? Alineamos automáticamente los elementos distribuidos equitativamente, ¿sí? Y no tuvimos que usar ningún margen, ningún padding, ni nada. El problema por ahí cuando usar los padding, no digo que esté mal usarlos. A lo que voy es que muchas veces perdemos el control cuando lo aplicamos a un lado o arriba. Si vos me decís sobre esto, le aplicamos un padding, está perfecto, lo aplicamos ahora. Pero después de haber estructurado correctamente la distribución del contenido. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Como que que no sea tu primera opción, digamos, empezar a agregar paddings y margin por todos lados, porque a menos de que ya, bueno, tenga un manejo fluido, digamos, pero fíjate, yo planteo, digamos, cómo podemos resolver con lo más sencillo, que es estructurando con Flexbox,
y, perdón, estructurando el layout con grid y después distribuyendo el contenido con Flexbox. Y acá, ¿cómo podemos solucionar este espaciado? Podemos agregar un padding, ¿es cierto? ¿Y qué otra alternativa tenemos? Align item. No, solo quiero una separación entre estos dos elementos. ¿Cómo hacemos? Padding left, entonces. Con un gap. Exactamente, con un gap. ¿Sí? A ver. Las dos son válidas, ¿eh? Ojo, las dos son válidas, pero tenemos que identificar. Queremos separar la imagen de textos, ¿sí? Entonces son esos dos elementos adyacentes que tengo que ubicar primero el elemento padre. Así que vamos a lo que es sección. Y acá hacemos que acá, sección, le aplicamos un gap de, no sé, vamos a poner algo así. ¿Vieron? Y no dice padding left, padding esto, padding. ¿Sí? Con un padding left al... bueno, fíjense esto. Este padding, si yo le hubiera agregado un padding acá, ¿qué va a pasar si cambia a un dispositivo más chico? El padding se va a mantener independientemente, si no tendría que armar un media query e indicar que ese padding no tenga que ocurrir. Si este texto baja y se coloca en esta posición, va a seguir ese padding ahí y ya quizás no sea necesario. ¿Sí? Entonces, Profe, el gap, disculpe, una dudita más antes de que se me escape. ¿El ¿sí? gap le aplica solamente el lado izquierdo o le aplica en los cuatro lados, vamos a decir, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha? Aplica entre los elementos hijos. ¿Cuántos elementos hijos tenés vos? Tenés acá, estos dos. ¿Sí? Entre estos dos va a aplicar un gap. Como siempre les digo, revisamos acá, siempre. Y a ver, tenemos un main. Revisamos el section. Lo puedo poner de acá, a la derecha. ¿Sí? Fíjense cómo va. Section, textos. Pero ahí está. A ver, ¿marca o no me marca? Eh, ahí está el gap, ¿viste? Arriba y abajo vos tenés nada. ¿Dónde tenés la separación? Tenés entre medio de los dos. Ah, sí, correcto. Espectacular. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Pudieron hacer algo de esto? Sí, díganme que sí. ¿Saben qué vamos a hacer antes que siga pasando más el tiempo? Eh, les armo un repo de esto y después les armo acá un repo rapidito, como siempre, git init para inicializar un repo, git add punto, repasamos si es que están todos los elementos, perfecto, armamos nuestro commit, confirmamos los cambios. Bueno, vamos a poner algo más descriptivo. Ejemplo de ¿qué practicamos? Flexbox y grid CSS. Ahí está. Bueno, ¿a dónde lo vamos a subir? Todavía no tenemos nada. Vamos a esta parte en GitHub. Vamos de vuelta acá. Vamos a poner práctica. Bueno, son varias las prácticas ahora. Voy a agregar el de Bootstrap también acá. Vamos a hacer Flexbox, Grid, Bootstrap. Vamos a poner así. Bien, y este es de la comisión de ustedes. 524. Ahí está. Bueno, bastante feo el nombre, pero después le cambiamos. Ahí está. Está público. No añadimos el README todavía. Entonces acá copiamos 3 y me lo voy pasando acá. Antes que nada añado el README
ya para que vaya. Init.md. Ah, no, perdón. Xbox. Bien, después le agrego una imagen. Y acá, de vuelta, añadimos git.git.commit se añadió. Ah, está complicado mi teclado. Ahí está. Ahora sí, pego los 3 comandos y ahí se fue. Entonces, esto les paso y ya pueden descargarse el código. ¿Sí? Descárguense y tendrían que poder, digamos, abrir sin problemas. Bueno, nos queda media horita. Continuamos. Hay otra forma, fíjense, de estructurar, que es con grid áreas. Yo les paso acá, que esta es la forma que yo les recomiendo que lo hagan. No sé si vamos a llegar, pero por lo menos les dejo el grid template area. ¿Ya? Nosotros vamos a definir las áreas a través de una serie de nomenclaturas. Fíjense que hoy hacíamos fracciones de las columnas y ahora además le vamos a aplicar un template. Y después vamos a referenciar a los elementos y le vamos a especificar qué parte de eso van a ocupar, digamos, para que asuman directamente esa posición, digamos. Igual hay navegadores que todavía no lo aceptan al grid area, si no me equivoco. ¿Cómo? Lo más lejos. Hay navegadores viejos que no toman el grid area. Exactamente. No, por eso, como les digo, siempre revisar el tema de la compatibilidad, ¿sí? Pero para mí la forma más cómoda de aprender es a través de grid area, digamos. Donde yo le distribuyo. Hago un ejemplito. Este les dejo, vamos a copiar y pegar. Le voy a colocar como grid áreas. Bueno, acá lo de siempre. Mm, mm, document content. Bueno, ahí está. Ok, 100%. Bueno, qué dice la documentación? ¿Sí? Uy, ¿por qué se puso esto en...? A ver, no tengo tan fluida el inglés. A ver, vamos acá. Como para leerlo tan rápido. Grid áreas. Ahí lo vemos acá. Uy, pero buscame en español. Ah, bueno, lo mismo, ¿no? Esta propiedad, a ver, ahí estoy aceptando a alguien, acepto, bien. ¿Qué hacemos? Nosotros a través de esta propiedad lo que vamos a especificar es un área de cuadrículas, ¿sí? Con un alias y después de esa cuadrícula nosotros le vamos a ir asignando a cada elemento HTML cuál es el área según el nombre que asignamos, ¿sí? Es simplemente para que ustedes conozcan, eh, digamos, una forma más de poder hacerlo. A ver, déjenme buscar un ejemplo que... Sí, vamos a hacerlo con este. Vamos a venir acá. Voy a venir a Grid Areas.
Vamos a prescindir de este. Vamos a borrar todo. Vamos a pegar. Bueno, pero vamos a hacer así. Sí, tenemos todo acá. Tengo el HTML y el CSS. Y vamos repasando de qué se trata. Está ahí. Bueno, y le voy a explicar. Le voy a cambiar acá. Voy a hacer otra distribución y después les explico. Vamos a poner nav. Y acá vamos a colocar, sí, para simular algo como lo que estábamos haciendo. Main, aside. Después vamos a colocar footer. Le pueden dar el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Pero básicamente esto. Bueno, ¿qué es lo que dice acá con el grid template rows? Nosotros sabemos que vamos a tener, bueno, estamos generando tres filas, ¿no es cierto? Donde dice, la primera fila, que corresponde a quién? A la barra de navegación, va a ocupar lo que es 50 píxeles. Lo demás va a ocupar una fracción, que es decir, va a depender del espaciado que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo siguiente, que es el footer, va a ocupar 30 píxeles. O sea, 50 píxeles y 30 píxeles, ¿no es cierto?, hacen a 80, que van a estar divididos en dos elementos. Y lo que queda en el medio se va a convertir en una fracción, ¿sí? O sea que va a ocupar eso. Y después, bueno, tenemos las columnas, donde en este caso nosotros podríamos especificar de vuelta, ¿sí? Lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Que divida a las tres columnas porque en el ejemplo ustedes tienen dos nada más, ¿sí? Y por eso especifica. Yo tengo dos columnas, entonces especifico dos tamaños para cada columna. Y después tengo tres filas, o sea que voy a especificar el tamaño para la primera fila, para la segunda y para la última, la tercera. Por eso hay tres valores. ¿Me siguen hasta acá? Sí, no, sí. Bueno. Sí, Entonces, profe. voy a cortar, digamos, lo que era la ejecución de lo anterior, ¿sí? Y vamos a ver qué nos queda acá. Bueno, sí, ya les explico por qué. En el ejemplo, ustedes tienen un nombre que se llama foot, ¿sí? Tienen otro que se llama nav, y el nav yo lo redistribuí, ¿no? O sea que ojo con esto. Viene bien para explicar la diferencia, ¿no? Miren, a lo que es el área que tendría que ocupar todo esto, se llama nav, ¿no es cierto? Entonces, cumple bien hasta ahí. Después, a lo que es main, tiene que ocupar un área que se llama main. Así que ahí está a medias. El aside cambió un nombre completamente diferente, por eso me queda el espacio vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a detectar quién tiene que ocupar lo que es el nav. Entonces dice acá un elemento que tiene el ID page, ¿sí? Y header. Entonces vamos a mirar. Page es el padre de todos los elementos, ¿sí? Entonces, perdón, al header, ¿sí? Le vamos a aplicar que la parte de, que dice nav, que es la parte de arriba. Y bueno, ahí al parecer no cambió mucho, pero ahora vamos con el siguiente. A ver, nav, a ver, navigation. Ah, tengo otra estructura, perdón. Ahí les paso bien la estructura correcta. Sería así. Main, acá nos estaría faltando una site. Disculpen. Va a ser barra lateral. Ahí está, les tiene que quedar así. ¿Sí? Navegación, main, lo mismo que en el otro. ¿Sí? Aside y después el footer. Bueno, ahí está. Y ahí aparece nuestra barra lateral. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a darle lo que es este header, no va a ir. ¿Sí? Y nosotros nos vamos a centrar en que en nuestro nav, acá lo que podríamos haber hecho es ponerle el aside.
Asai. Ahí está. Y ahí ya le ordenamos. Yo subo el commit de esto y ya lo van a poder ver ustedes. Pero me interesa que se centren en la idea, digamos, de utilizar las áreas. El código yo ya le subo enseguida. Ahí, bien, ahí va. Entonces, tengo el nav, ¿sí? Que va a ocupar, por supuesto, la parte de la navegación. Tengo el main, que ocupa el main. Tengo el aside, que tiene que ocupar, y fíjense que por qué me ocupa todo la barra lateral, porque sobreescribió lo anterior. Así que tengo que darle su área correspondiente, que es esta. Y ahí colocamos en grid area aside. Fíjense que automáticamente se reubica. Y después lo mismo hacemos con el footer. Vieron que dice foot, por eso queda desencuadrado. Entonces lo único que buscamos es el área que le corresponde al footer y se lo asignamos. Footer. Ahí está. Y ahí tenemos. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el layout completo, digamos. ¿Se entendió? Oh, espectacular. Es tan simple como eso. Solamente definimos el tamaño, definimos las áreas, ¿sí? Y después a cada elemento le decimos, mira, vos ocupas esto, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si vamos al grid común, yo tengo que hacer cosas como esta, ¿sí? Y ya, bueno, empezar a indicarle a cada uno, ¿no? De cuánto hasta cuánto tiene que ir, de cuánto hasta cuánto tiene que ir. Cada vez más artesanal. Ahí está la diferencia, muy bien. Que con este caso yo tengo mayor flexibilidad, ¿sí? Puedo empezar a jugar más con los valores de lo que ocupan cada uno. Y acá, en este otro, sí es diferente en cuanto a lo que, o sea, queda restringido, ¿sí? A la distribución que yo tengo de las áreas, justamente. Y ahí, profesor, yo juego con las alturas, nomás los tamaños y todo eso. Exactamente, lo mismo. Como decíamos hoy, le pones un 100% al view height, que lo tenés acá. Lo tenés por acá. A ver, ¿a cuál era que lo puse? No, a ver, ¿dónde lo puse? Height 100%, no. Bueno, para que lo busco, no sé, bueno, ya no estoy viendo nada. Ahí está, el contenedor, ¿sí? Entonces, ¿el contenedor quién es? El que engloba, digamos, todo el... Algunos le colocan a este wrapper, también lo vas a encontrar por ahí como wrapper, pero si no, muchos le aplican acá directamente. ¿Sí? Lo que sigue, pues, si le aplicas a este, tu contenedor tiene que tratar de ocupar el 100% del view height, que es su elemento padre, el que tiene esa... pero lo hacemos acá, fíjate, page, lo mismo, le pones un height, mira, tiene un height que es de 250 píxeles, pero si le cambias 100% del view height, ¿sí? Entonces acá ya, bueno, habría que empezar a... Ojo, esto es para distribuir conceptualmente, eh, bueno, cómo yo rápidamente tengo un layout. Si ustedes me dicen, bueno, pero eso no se ve bien. Y claro, lo que pasa es que tenemos que empezar a darle realmente lo que va a ocupar cada uno de los elementos. Y bueno, pero lo importante es que estructuralmente a ustedes ya les queda, por ejemplo, para que vengan a Bootstrap, ¿sí? Vengan a Bootstrap. Entonces yo me copio un navbar de acá. Vengo acá. Vamos a hacerlo este, por ejemplo. Vengo y donde va la barra de navegación, que ya tiene su área designada, ¿sí? Y este lo cambio por un nav. A ver, ahí está. Puede fallar, ¿eh? Voy a copiarme. Bueno, le enseño un truquito, ¿sí? Un truquito muy bueno. Fíjense esto. Yo me di cuenta que no tengo Bootstrap, sí, por supuesto. Entonces tengo que ir a la página, copiar el CDN. Pero, como yo me avivé, pongo Bootstrap 5, link. Y ya tengo el link de Bootstrap. ¿Sí? Entonces vengo acá,
pongo B5 script y me pego el script. ¿Cómo hago eso? Presiono Control Shift P y lo que puedo hacer es tomar fragmentos de código y configurarlos, por ejemplo, para diferentes lenguajes, como por ejemplo para HTML. Y acá lo que yo hago es definir una estructura, o sea, cómo me va a avisar Visual Studio Code, el título, y acá viene en el prefix, yo escribiendo esto, lo que me va a devolver cuando yo presione Enter es lo que yo le coloco acá. ¿Sí? Entonces yo automáticamente me olvido de ir a la página, copiar el link y demás. Sí, obvio, si se actualiza, voy, copio y actualizo acá este fragmento de código. Pero entonces yo puedo tener, me armo mi propio snippet, digamos, hablando mal y pronto. ¿Sí? Y fíjense, acá también tengo un montón de snippets por ahí también para JS, pero esto lo hacen con eso. Control más Shift más P y ahí ponen fragmentos de código. Y eligen, digamos, cuál es el que... Yo les dejo este JSON para que ustedes lo configuren en HTML. ¿Sí? Se los copio acá y les voy a poner acá snippet html.json. ¿Sí? Ustedes cópiense esto. ¿Sí? Cópiense esto y lo pueden reemplazar en su configuración del snippet completamente. ¿Sí? Y después ya colocando, como les dije, B5, fíjense que acá ya me da la descripción, ¿no? Link de Bootstrap, y acá me dice qué hace. Fragmento de código para... bla, bla, bla. Y este link de Bootstrap es lo que ustedes configuran ahí en el fragmento de código. ¿Sí? Vieron, link de Bootstrap 5. ¿Ah? Ese entonces le ahorro mucho tiempo. Visual Studio tiene cosas muy, muy interesantes. Así que bueno, y ahora lo que decía, volvemos acá, y ahí sí tengo mi barrita, se mezclan los colores por supuesto, pero ya empiezo a tener lo que es una barra de navegación, si mi karate no falla, pap, responsive. ¿Sí? Después ya queda jugar con los colores, la, la forma en que están agrupados los elementos. Pero vieron que ya tengo, digamos, le quito, si yo le quito, por ejemplo, a esa barra de navegación, yo le puse 50 píxeles. Pero vamos a ponerle que sea automático para ese elemento. Entonces viene y ahí ya se ajusta mejor, ¿no? ¿Capichi? Buenísimo. ¿Se entiende? Y así usted, pero ya la estructura la tengo, imagínense, ya me olvido de la estructura. Quizás, bueno, acá tengo que empezar a ver cómo hago para que esto me quede más, quizás podría pensar en colocar una columna más, ¿sí? Este es el tema de utilizar áreas, ¿no? Acá coloco aside. Y bueno, por supuesto acá tiene que haber una correspondencia. A ver. Y pensemos esto, si yo tengo 4 columnas, entonces tengo que empezar a revisar mis filas si está todo ok. ¿Está todo ok? Sí, pero ¿y las columnas? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Ahí nuevamente. Y entonces un poco más discreto. ¿Qué tal? Bueno, Y acá ya pueden, imagínense todo el espacio que tiene para empezar. Pueden ya mezclar, digamos, a este page, le agregan como un container, la clase container. ¿Sí? Lo que sí le va a espaciar, a ver, container. Ah, no, perdón, esto es una ID, nada que ver. Clase container. ¿Sí? Y ahí ya les deja algo más. Y bueno, así chicos. Después ya hay media query, digamos. ¿Qué pasa con las media queries? Ustedes podrían reestructurar. No me gusta mucho entrar en este tema, pero ustedes podrían
eh, utilizar un máximo. A ver si... espera un segundito. ¿Cómo podemos redistribuir las áreas? Fíjense. Ratito, media queries. CSS. Vamos a copiar. Max. ¿No fue el container que le agregó ahora a la clase esa? Le trajo de Bootstrap esas, las dimensiones esas. Claro, me agrego un espaciado acá, a los Ah, ok. costados. Ok. Sí. Fíjate, si querés no tan espaciado, podés ponerle un fluid. Y ahí, mira, tiene un espaciado mínimo, digamos. Son detalles Ah, que ustedes mira. van a ir aprendiendo a medida que van conociendo los componentes. A ver, si no me equivoco, a ver, creo que será max width y lo vamos a darle un 700, no, mucho, 480 píxeles. Sí, a ver, tiene marcado media screen, a ver. Y acá, fíjense, la redistribución, esta es la desventaja, digamos, siempre de utilizar media queries. Yo calculo que después vamos a ver algo eh, donde con dos líneas resolvemos todo esto que estamos haciendo. Pero vamos a ver. La idea es ir aprendiendo conceptualmente para que... y son herramientas después de todo. Cuando el tamaño de pantalla sea, ¿no es cierto?, de 480 píxeles, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos pasar de, esta barra de Asai, ¿sí? Construir de esta manera, ¿no? Asai, quiero escribirlo bien. Asai. Asai antes del footer, exactamente, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué se modificó, digamos? Ojo acá, tengo que contabilizar, tengo cuatro, ¿sí? Cuatro columnas. Y acá ¿Cuántos quizás ya para simplificar, hay varias formas de resolver esto. Si yo agrego una fila, tengo que agregar, ¿sí? Cuánto va a ocupar esa fila, ¿no? Y ahí ya puede ser un poco más complejo, ¿no? Entonces, ¿cuánto le damos? No sé cuánto va a ocupar, pero vamos a poner una fracción. Bien, y después en cuanto a columna, sigue todo igual. Entonces, a ver, si mi karate no falla, cuando vamos a forma, parece que escribí algo mal. A ver, vamos de vuelta. Mm, mm, Siempre me error de sintaxis, ¿no? Meto un montón de navegadores acá. Profe, en el main nos faltaría uno ahí, que hay tres main. A ver, ¿dónde? Ahí abajo. Ah, mira. Bien. Sí, igual. A ver, parece que no. El media query está mal, me parece. Sí, media query. A ver, a veces me confundo con media query. Max width. Ahí está. Esto es media query example. Y lo copiamos. Screen. Este es. Ahí está. Bien, max width 600 píxeles. Hasta 600 píxeles va a ser así. Entonces, ahí vamos acá. Este vamos a reemplazar. Se acercó bastante, ¿eh? Acá le damos algo chiquitito para que... No, 480 píxeles. Bueno, no es tan chico. Y ahí, vamos a ver si... pucha, no me... A ver, 400... Display grid. Width 100%. Grid template areas. A ver, reviso. Reviso si está todo bien. Tendría que bajar esto. Así.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, está bien. Se está retomando. Pero en definitiva, eh, a ver, tengo auto, una fracción, 30 píxeles. Parece que hay una llave que sobra abajo, un poquito más abajo. A ver. Ah, mira. A ver. No, 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 está bien. No, para abajo, De profesor. hecho, Le faltó una llave. ah, mira, perdón. Sí, qué va. No, pero tiene que estar dentro, ¿eh? No, ojo, está bien. Está bien. Porque, ¿qué pasa? El media query funciona así. Nosotros decimos hasta el tamaño de pantalla tal, ¿sí? Tiene que ocupar esta distribución, esta clase de estilo. ¿Sí? Side del footer, pero bueno, lo voy a solucionar y de última le actualizo el repo, pero en definitiva es eso, ¿no? A ver, le voy a colocar acá 768. Sí, tiene que bajar, digamos, pero bueno. Ah, bueno, ahí está. Si es menor a eso, si es menor a 700, por ejemplo, ahí abajo. ¿Vieron? Entonces, pero hay que usar, digamos, la distribución de los media query nada más. Acá eso yo siempre lo veo mejor con el Chrome. Tiene también ahí 127. Uy, no, entramos en cualquier lado. Seguramente es 5000. A la bolilla. Ahí está, 5500. Sí, pero vamos para acá. Ahí va. Si yo empiezo a arrastrar, fíjense, tenemos más de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Voy bajando. ¿Sí? Quizás ya acá en este punto tendría que haberle quitado, pero cuando baja de 700, ¿sí? Cuando baja de 700 ya se posiciona abajo, ¿no? Entonces de esta forma es como ustedes con las áreas van reconfigurando el tamaño. Entonces yo digo, capaz que antes, ¿no? Entonces vamos a colocarle, ubico el media query, nuestra grid area. ¿Vieron? Cuando baja de 700, yo digo de 768, 68. Entonces, si es mayor a 768, esto no se aplica. Pero si es baja de esto, bueno, a ver ahora. Bueno, acá. Ahí está. Bajamos 741, 68. Hasta ahí está. ¿Vieron? De 768 para abajo empieza a cambiar la distribución de los elementos. ¿Bien? Y ahí ya tenemos, digamos, que distribuir de otra forma lo que es la parte responsive. Y para el resto, si supera, va a ir cambiando. ¿Cómo estamos? Hay que agregar más media query. Por ejemplo, acá no se ve bien. Ahí. ¿Vieron? Entonces, entre los 900, tenemos que darle un poquito más a lo que es la site. Min width 300, sí, bueno, ahí tenés un rango. Los rangos son a discreción y bueno, hay convenciones, digamos, como las que pasó ahí Eitel, o si no, a discreción. Cada uno puede, digamos, elegir según la necesidad. Bueno, consumimos todo el tiempo, chicos. No sé si quieren, hacemos la clase que viene, todo lo que es JavaScript. Digamos, no sé si se quedó alguna consulta sobre esto. ¿Se entendió por lo menos hasta acá más o menos cómo se maneja la parte estructural? Seguro hay que practicar, yo sé, pero digamos por lo menos la diferencia, ¿no? Sí, Y después, yo por supuesto, miren acá, ya les dejo
le dejo el código. Este el snippet, bueno, yo lo voy arreglando, le voy arreglando el fragmento y ustedes después van repasando. Grid va a tener su estilo. Grid, acá, lo voy sacando para que ustedes no se confundan. Ahí está. Este es grid. Entonces, a ver, no, miento. Grid áreas, dice cualquier cosa. Ahí está. Dejo este como está. Add grid áreas, lo voy a sacar. En las web, ¿vieron como yo entro y copio el código y después lo empiezan? Les digo, es un ejercicio excelente, ¿eh? Si ustedes quieren practicarlo así, es buenísimo, digamos. Ligarias.cc. Para que identifiquen cuál estilo le corresponde a cuál nomás. Y acá sí, les queda limpitos al link y hacemos grid áreas. Entonces le corresponde cada uno de esos. Y acá lo mismo. Aunque este me parece que copié y no pasé el... exactamente. Copié y no pasé. Entonces le quito esto. Y acá link a grid. CSS. Bueno, ahí está un poquito más ordenado. ¿Sí? Cada uno con su grid. Y este, bueno, era lo de Flexbox, que le vuelvo a colocar después el ejemplo anterior, o le sumo uno más para que tengan los dos, digamos. Lo que es alinear y las 4 cajitas. Bueno, y ya para que ustedes, para que les quede grabado, nuevamente cuando tengo varios cambios, fíjense, por cada uno de los archivos voy teniendo los cambios, ¿no? ¿Sí? Lo que quité, lo que añadí, en rojo lo que quité, y en verde lo que añadí. Bien, y así. Entonces ahora añadimos todos los cambios. Git add punto, git comment -m. Hacemos, bueno, se añadió. Profe, para actualizar lo que todo usted, las modificaciones que hizo, ¿se le hace clon otra vez? No, ahí ya les muestro. Muy buena Ah, pregunta. Git push, subo. Y ahora ustedes lo que van a hacer es entrar, si no modificaron nada, ojo con eso, si no modificaron nada en lo que se clonaron, solamente tienen que hacer este comando, git pull. Presionan y automáticamente van a descargar lo que... ¿Sí? ¿Cómo podemos verlo acá? Fíjense, git branch. Yo me voy a hacer una rama nueva. Ya, me voy a posicionar ahí. Menos B. eh, Acá vamos a ponerle develop. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede pasar, digamos? Que yo esté en la rama principal, como por ejemplo la main, y hago un cambio acá, como lo que venía haciendo. Por ejemplo, acá en la parte de index, le agrego las 4 cajitas que le decía. Esto mismo que está acá. Ahí está. Ahora sí. Bueno, todo esto estoy haciendo en la rama principal. En mi rama de develop, pobrecita, no se está enterando de nada. Y ustedes tampoco, ¿sí? Porque yo estoy modificando acá en mi computadora, ustedes no se enteraron nada. Entonces, que esto lo voy a quitar. Vamos a hacer varias modificaciones. Bueno, todo lo que vimos hoy, grid area, bootstrap, flexbox, perfecto, vimos de todo. Bueno, yo desde acá armo mi con git add, punto, git commit, voy a colocar, se agregó otro HTML, sí, cualquier cosa coloco. Bueno, y esto hago un push. Ay no, qué boludo. Hice esto en develop, pensé que me cambié la main. Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta, tengan un poquito de paciencia. Y checkout, no. ¿Sí?
eh, git branch menos d, y vamos a eliminar esa rama de acá. Quiero que se entienda esto porque es importantísimo para la parte de lo que preguntó recién el compañero. Ahora estoy en main, ¿no? Sí. Hago un git log, chequeo siempre el último log, se añadió grid areas, ¿sí? Pero no tengo acá el div que yo estaba haciendo mención recién. Ahora lo hacemos de vuelta. Ahí está. Contenedor 2 le vamos a poner acá. Después ustedes jueguen con esto. Ahí está. ¿Qué hacemos acá entonces? Salvo la Q. Nuevamente git add punto, git commit -m, git commit -m. A ver, espera un segundito. Git reset, git restart, index.html. Bien, esto es lo que voy a hacer, miren. Git branch develop. Ya está. Tiene todo menos los últimos cambios acá. ¿Sí? Que es este que está acá. Por eso no lo almacené. Entonces ahora si hago un commit acá, sin que se entere develop, último commit, subo. Todo desde la rama master, digamos, la rama principal, la main. Bueno, me voy. Ahora me dirijo a la rama develop que había creado. ¿Sí? ¿Vieron que no está el último commit? ¿Sí? Tan rápido de terminar porque cuesta entender si lo hacen. Bien, no, yo les dejo solamente no copien todo lo que yo hago, copien lo esencial. ¿Qué es lo que hice yo? Simplemente armé el commit, como ustedes ya conocen, con git add, git commit y lo subí. Eso en la rama main. Pero antes de eso yo tenía creado una rama de develop. ¿Sí? Yo acá no hice nada, fíjense, tengo grid areas. De hecho, miren, chequeo acá. El index tiene un solo, ¿sí? Entonces, voy a la main y miren cómo acá tengo lo otro. Entonces, mi rama de develop no se enteró. Y es lo que le está pasando a ustedes, que ustedes no saben todavía su repositorio ahí en su computadora, no se enteró todavía de este último cambio que yo hice, que hice último commit. Si ustedes ejecutan git log, le va a aparecer eso. Se añadió grid areas y no el último commit. ¿Cómo se hace para actualizar el repositorio en sus computadoras? No hagan esto, ¿eh? Simplemente esto yo lo hago en mi compu. Pero ustedes ahí, desde donde están, ejecutan git pull. ¿Sí? Con ese git pull, ustedes van a descargarse la última actualización. Yo le voy a agregar algo porque estoy en la rama de Velo. Desde ahí me voy a traer los últimos cambios, que es lo que yo subí. Y ahí está. Ahora tengo actualizado el último commit. ¿Estamos? Bueno, sí chicos, disculpen que se me pasó la hora, pero bueno, así no me quería que quede claro ese tema. Nosotros con git pull, si ustedes no modificaron nada de lo que se descargaron, se clonaron, entonces no van a tener problema. Si ustedes llegaron a modificar algo, ¿sí? Y se intentan descargar, ahí sí digamos, van a tener un conflicto. Pero bueno, vemos la clase que viene cómo puedo resolver un conflicto de paso con JavaScript. Bueno chicos, estamos entonces, espero que les haya gustado la clase, vimos de todo hoy. Sé que fue mucho, pero bueno, hay que practicar. Lo vamos a usar todo, pero si lo entienden conceptualmente, ya está. Muy bueno, profe. Bueno, está Muy completo. perfecto. Me alegro. Nos vemos la clase que viene, chicos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.